El universo había olvidado al Solace hacía mucho tiempo. Una imponente nave estelar terrestre con más de 1000 almas a bordo. Desapareció hace 200 años sin dejar rastro. Ninguna señal de socorro, ni restos, ni siquiera un destello de radiación que insinuara su destino. Había partido del sistema terrestre durante el apogeo de la era de la expansión galáctica, con rumbo a la lejana expansión de Viro, con el objetivo de explorar mundos habitables para una creciente población humana. Luego, silencio. Hasta ahora. Cuando llegó la señal, era débil, temblorosa, pero innegablemente de origen terrestre. El puesto de escucha del espacio profundo 49, ubicado en el borde del cinturón de Saturno, fue el primero en captarla. Los técnicos pensaron que era una interferencia, solo ecos confusos rebotando en tormentas magnéticas. Pero cuando el código se abrió paso, una secuencia utilizada exclusivamente por las naves de la flota terrestre a principios del 2400, el pánico y el asombro se extendieron por la sala de control como un reguero de pólvora. La almirante Kira Mandel observaba la transmisión en vivo mientras el Solace se deslizaba hacia la órbita de Marte. Era como ver a un fantasma volver a casa. La nave estaba maltrecha, su casco quemado y remendado con extrañas aleaciones no terrestres. Incluso la forma había cambiado ligeramente, alargada en la popa, como si algo la hubiera reconstruido. El silencio era aún más inquietante. No había respuesta a las llamadas, ni señales de vida, solo una deriva silenciosa. En 48 horas, el Comando Unificado de la Tierra había desplegado un equipo de abordaje seguro. Todos veteranos, todos de élite. Entre ellos estaba el teniente Cole Reyes, un lingüista e historiador. Una extraña combinación para un equipo de reconocimiento, pero los altos mandos insistieron. Esto ya no se trataba solo de supervivientes. Se trataba de lo que el Solace había visto, y de lo que podría haberlo visto a él. Las botas de Cole resonaban suavemente al entrar en el pasillo principal. Las luces de su casco cortaban la oscuridad, revelando paredes veteadas con algo que parecía musgo ennegrecido. El aire, sorprendentemente, era respirable, pero tenía un sabor extraño. Viciado, metálico, como una mezcla de sangre y maquinaria. No me gusta esto, murmuró el sargento Takahashi, moviendo su escáner. No hay lecturas de energía, ni calor corporal, y sin embargo, los sistemas mantienen la atmósfera. Cole pasó sus dedos enguantados por una escotilla. Era estándar de la flota terrestre, pero tenía símbolos grabados, en un idioma que no conocía. Líneas orgánicas y serpenteantes, como enredaderas dibujadas con fuego. Tomó fotos y siguió avanzando. Llegaron al puente después de 20 minutos de tensión silenciosa. Lo que encontraron les heló la sangre en las venas. La tripulación seguía allí, congelada, pálida, perfectamente conservada en una neblina azulada que flotaba en el aire como humo que se negaba a ascender, con los ojos bien abiertos. Algunos tenían expresiones de terror, otros de paz. Pero ninguno estaba descompuesto. Cole se agachó junto al asiento del capitán y vio algo. Un objeto aferrado con fuerza en la mano del capitán. No era tecnología terrestre. Pulsaba débilmente, zumbando como si estuviera vivo. He visto eso antes, susurró Cole. En viejos archivos de excavaciones en Marte. Es idéntico a los artefactos extraídos de debajo del hielo durante la excavación de Valkra, que se cree que pertenecen a una civilización prehumana perdida. Antes de que alguien pudiera responder, la nave se movió. Un leve gemido recorrió el suelo, y de repente, las luces parpadearon en todo el puente. No solo luces, sino símbolos. Ese mismo lenguaje alienígena serpenteante estalló en rastros luminosos sobre cada superficie. La nave estaba despertando. La neblina se espesó. Los oídos de Cole zumbaron con un sonido que no era un sonido. Era un pensamiento presionando su cráneo. Palabras se formaron en su mente como un recuerdo que no le pertenecía. No estáis listos. Cayó de rodillas, jadeando. Los otros gritaban, con las armas en alto, tratando de localizar una amenaza que no podían ver. Uno de ellos, un joven soldado, comenzó a gritar, arrancándose el casco, arañándose la cara como si algo estuviera dentro de él. La nave tembló de nuevo. Luego,
Una voz, mecánica, distorsionada, femenina. Bienvenida a casa, tripulación del Solace. Integración completada. Cole levantó la vista. El cadáver del capitán se había movido. Su cabeza se giró lentamente hacia él. Cole retrocedió tropezando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. El cuerpo del capitán, inmóvil hacía solo unos momentos, había girado inequívocamente la cabeza. Sus ojos estaban muy abiertos, todavía vidriosos y sin parpadear. Pero ahora había algo detrás de ellos. No vida, ni siquiera muerte. Algo más, algo que observaba. Dios santo. ¿Vieron eso? Graznó en su comunicador, con la voz quebrada. Lo vi, confirmó sombríamente Takahashi, apuntando su arma al cadáver inmóvil. ¿Qué demonios se está pasando aquí? El soldado Méndez seguía chillando, acurrucado en una bola cerca del panel de navegación. Sus gritos se habían convertido en un canto confuso y repetitivo en un idioma que no pertenecía a la Tierra ni a ninguna lengua galáctica conocida. «Hagan que se detenga», ladró otro soldado, tratando de alcanzarlo. «No lo toquen», gritó Cole, de repente consciente de la anomalía en el aire, como si toda la nave se hubiera convertido en un ser vivo y estuviera escuchando. La nave le está haciendo algo. No está solo en nuestras cabezas. Lo está reescribiendo. Méndez se quedó en silencio de repente. Un silencio sepulcral. Se levantó lentamente, con los ojos en blanco, el rostro flácido como una marioneta tirada por hilos invisibles. Y luego, con un tono que no pertenecía a ninguna voz humana, habló. Ellos no estaban preparados. Pero nosotros estamos observando ahora. Las luces parpadearon de nuevo y el puente pareció estremecerse, no por un impacto, sino como si estuviera respirando. Pulsos de luz recorrían las paredes en ondas rítmicas, sincronizándose con la mano del capitán muerto que aún aferraba el dispositivo alienígena. Un zumbido grave resonó en el pasillo detrás de ellos, como una advertencia o una cuenta atrás. Cole retrocedió, tratando de reprimir las náuseas que le revolvían el estómago. Miró fijamente el dispositivo en la mano del capitán y se dio cuenta de que esa era la clave. Este objeto, pequeño y vibrante de energía, no era solo de una civilización muerta. Estaba activo. Fuera lo que fuese, se había fusionado con la nave, y quizás también con la tripulación. «Tenemos que salir», dijo bruscamente Takahashi, arrastrando a Méndez y haciendo señas a los demás para que se retiraran. «El comando necesita ver esto, y no estamos equipados para lidiar con fantasmas y parásitos alienígenas». Pero la puerta del puente no se abrió. Se selló con un siseo. Luego, las pantallas se encendieron, mostrando imágenes. Al principio, parecían grabaciones de vigilancia distorsionadas. Destellos de humanos caminando por los pasillos del Solace 200 años atrás. Miembros de la tripulación riendo, comiendo, luego discutiendo, peleando y finalmente colapsando violentamente. Las imágenes se volvieron más surrealistas. Una extraña luz envolviendo el comedor. Miembros de la tripulación despertando con los ojos brillando en azul. Otros gritando mientras sus cuerpos se retorcían en formas que desafiaban huesos y músculos. Cole se tapó la boca. No fue un fallo técnico. Fue una transformación, una toma de control. La voz regresó. Esta vez, habló claramente a través de los altavoces, ya no resonando en sus cabezas. Fueron más allá de su entendimiento. Abrieron la puerta. Nosotros respondimos. Takahashi levantó su rifle hacia el techo. Vamos a volar la puerta. Ni de coña me pudro en esta tumba. Espera, gritó Cole, levantando una mano. El dispositivo, si podemos apagarlo. Antes de que pudiera terminar, un panel detrás de ellos se deslizó silenciosamente, revelando un largo pasillo curvo, brillando suavemente, invitándolos a entrar. La nave había tomado una decisión. El puente no era su prisión. Era su prueba. El comunicador de Cole crepitó. Una voz del comando finalmente se abrió paso, llena de estática, pero lo suficientemente clara. Equipo Eco 7, ¿cuál es su estado? Estamos captando lecturas de energía extrañas. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba? Cole miró hacia el pasillo abierto.
Su mano temblaba, pero su voz fue firme cuando presionó el comunicador. El Solace está vivo, pero la tripulación no lo está. Vamos a adentrarnos más. Algo nos espera. Negativo, Eco 7, no se enfrenten. Retírense de inmediato. Repito, retírense de inmediato. Pero el equipo no se movió para irse. Todos lo sintieron, atraídos, como si una correa invisible estuviera ahora atada a sus mentes. Lo que fuera que les esperaba, aún no había terminado con ellos. Y el Solace tampoco. El pasillo los engulló en silencio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las paredes ahora eran lisas, ya no eran paneles de aleación estándar, sino algo sin costuras y cálido al tacto, como piel estirada sobre acero. La luz también había cambiado, atenuándose a un suave brillo azulado que pulsaba con sus pasos. Nadie hablaba. Incluso Takahashi, siempre el primero en ladrar órdenes, mantenía su rifle cerca, pero la boca cerrada. Cole intentó concentrarse. Sentía la mente nublada, como si una niebla se hubiera asentado detrás de sus ojos. Los símbolos del puente aparecían de nuevo, grabados en las paredes mientras caminaban, cambiando y transformándose sutilmente, como si estuvieran aprendiendo del equipo, adaptándose. Y luego llegaron los susurros. Suaves, íntimos, no en sus oídos, sino en lo profundo de sus pensamientos. ¿Qué es lo que más temes? Sacudió la cabeza violentamente, tratando de romper el trance, pero no sirvió de nada. El pasillo se abrió a una cámara, enorme y ovalada, fácilmente del tamaño de un pequeño hangar. Y en su centro flotaba una estructura. No era mecánica. Parecía orgánica, como si hubiera crecido. Oscuros arcillos de material fibroso se enroscaban hacia arriba alrededor de un núcleo central que pulsaba lentamente, como el latido de un corazón. Extrañas cápsulas revestían las paredes de la cámara, y dentro de cada una, había una persona. Cole se acercó, limpiando la condensación de una de las ventanas de las cápsulas. El rostro en el interior era inconfundible. El comandante Arjan Dayes, reportado como desaparecido con la tripulación original del Solace 2 siglos atrás. No había envejecido ni un día. Están vivos, maldijo Takahashi en voz baja. Después de 200 años. Suspendidos, susurró Cole. O algo peor. Como si lo hubiera oído, la estructura del centro pulsó de nuevo, y luego habló, no a través del sonido ni de los comunicadores de la nave, sino directamente en sus mentes, como 1000 voces a la vez. Se les ofreció la eternidad, una fusión de mentes, de esencias. No todos se resistieron. Las cápsulas comenzaron a abrirse una por una. El vapor siseó y la temperatura de la sala descendió bruscamente. El hedor a descomposición y electricidad llenó el aire. Pero lo que emergió, ya no eran humanos. Algunos todavía llevaban uniformes de la flota terrestre. Sus ojos brillaban con una suave bioluminiscencia. Su piel brillaba como metal líquido, ondulando con cada respiración. No se movían agresivamente, solo se quedaron en silencio, observando. Una de ellas dio un paso adelante, una mujer con la mitad de su cráneo reemplazado por esa misma aleación alienígena. No teman, dijo con calma, su voz superpuesta con un eco antinatural. Vinieron a comprender. Vinieron a elegir. Takahashi levantó su rifle instintivamente, pero Cole le agarró el brazo. No, todavía no. Déjala hablar. Ella asintió levemente hacia Cole. ¿Lo sientes? La conexión. El puente fue solo el comienzo. El dispositivo es una semilla. Se unió a nuestra nave, a nosotros. Nos convertimos en parte de lo que descubrimos. Cole apretó la mandíbula. ¿Qué descubrieron? La mujer sonrió débilmente. Una civilización que existía antes de que su especie conociera el fuego. No extinta, no desaparecida. Trascendieron. Pero dejaron atrás pedazos de sí mismos. Herramientas, naves, advertencias. Levantó la mano, revelando un fragmento del mismo dispositivo que sostenía el capitán. Pulsaba al ritmo de la estructura central. Nos ofrecieron la trascendencia. Algunos la aceptaron. Otros se resistieron y pagaron el precio. Desde atrás, el soldado Méndez,
todavía con los ojos en blanco, caminó lentamente a su lado. No tembló. No dudó. Simplemente se paró junto a ella como si perteneciera allí. Cole también podía sentirlo ahora. Un extraño calor dentro de su pecho, como una voz que no lo llamaba a obedecer, sino a unirse, a pertenecer. ¿Por qué ahora?, preguntó, apenas por encima de un susurro. ¿Por qué enviar la nave de vuelta después de tanto tiempo? Su expresión se ensombreció. Porque han comenzado a despertar sus restos en otros lugares. Están tropezando con cosas que no entienden. El Solace fue el primero, pero no serán los últimos. Takahashi finalmente dio un paso adelante, con el arma baja, pero los ojos encendidos. ¿Estás diciendo que esto es una advertencia? No, dijo ella, haciéndose a un lado para revelar otro pasillo detrás de ella. Este estaba iluminado con una luz blanca cegadora, que se extendía en una forma que desafiaba la física. Es una invitación. Cole miró a su equipo, algunos aterrorizados, otros hipnotizados. Ahora tenían una elección: adentrarse en lo que fuera que yacía más allá de esa luz, o luchar para volver a un mundo que nunca creería lo que vieron. Pero Cole sabía una cosa con certeza. Esta no era una misión de rescate. No habían encontrado al Solace. El Solace los había traído aquí. Cole no se movió. Nadie lo hizo. La cámara estaba inquietantemente silenciosa ahora. El único sonido era el leve zumbido del núcleo alienígena pulsando en el fondo. Esa luz, blanca pura, casi cegadora, lo atraía como la gravedad, como un instinto. Pero algo en su interior le advertía. Nada tan antiguo ofrecía regalos sin un precio. Takahashi finalmente rompió el silencio. No vamos a entrar en esa luz, dijo, agarrando con fuerza su rifle. No me importa lo bonita que parezca. Nada en este lugar está bien. La mujer alterada inclinó la cabeza. Malinterpretan. La elección no es solo vuestra. Ya ha comenzado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Méndez se giró de repente, con los ojos en blanco, y caminó tranquilamente hacia la luz. Sin dudar, sin miedo. Su cuerpo brilló ligeramente al cruzar el umbral. Luego desapareció. No se desintegró, no se teletransportó, simplemente se fue, como si la realidad se lo hubiera tragado por completo. El estómago de Cole se retorció. Necesitamos averiguar qué hay al otro lado de esa cosa. Si Méndez sigue vivo, nos necesitará. O ya es parte de ellos, dijo Takahashi sombríamente. Y entrar en esa luz es un suicidio. De repente, una baja vibración sacudió la cámara. La estructura alienígena respondió de inmediato. Los zarcillos se retrajeron, las paredes se tensaron y un viento frío barrió el espacio como una inhalación. El rostro de la mujer alterada se endureció. Están observando. Vuestra indecisión ofende. Fue entonces cuando las cápsulas comenzaron a romperse, no a abrirse, sino a estallar. Vidrio y fluido explotaron hacia afuera mientras cadáveres a medio fusionar caían. Algunos estaban destrozados más allá de todo reconocimiento, sus cuerpos retorcidos a mitad de la transición, sus rostros congelados en terror. Unos pocos se pusieron de pie, tambaleándose, apenas humanos, pero todos se movieron hacia el equipo como marionetas colgando de hilos invisibles. Cole retrocedió, con el corazón martilleando. Takahashi, retirada. Retirada ahora. El equipo desató el infierno. Los disparos resonaron en la cámara mientras las semicriaturas avanzaban tropezando, indiferentes al dolor, a la lógica. Sus ojos, si los tenían, ardían con esa misma suave bioluminiscencia, pero la calidez había desaparecido. Estos eran errores, rechazos, restos de una fusión que no funcionó. Uno de los soldados gritó cuando una criatura se abalanzó, rasgando su casco con dedos alargados que se dividían en hueso afilado. La sangre salpicó el suelo. Otro fue arrastrado hacia abajo, con los brazos agitándose mientras algo se envolvía alrededor de su pierna y tiraba. Cole disparó una y otra vez. Pero los enemigos no morían. Solo se ralentizaban. Su carne se regeneraba, cerrando las heridas de bala como si fuera alquitrán. «Hacia la luz», gritó. «Muévanse. Vayan ahora».
Takahashi maldijo, pero no discutió. Los 3 supervivientes restantes, Cole, Takahashi y la cabo Yarrow, corrieron hacia el extraño pasillo, mientras el caos engullía la cámara detrás de ellos. Gritos, tanto humanos como inhumanos, resonaban en las paredes mientras cruzaban el umbral. En el momento en que Cole atravesó la luz, el mundo cambió. Cayó al suelo con fuerza, jadeando mientras el piso bajo él cambiaba de metal a algo suave y brillante, como caminar sobre cristal viviente. A su alrededor ya no estaba el Solace, ni siquiera una nave. Estaban en otro lugar. Sobre él se extendía un cielo de niebla violeta y estrellas en espiral. Estructuras gigantes, como el núcleo alienígena que habían visto, pero mucho más complejas, flotaban suavemente en la distancia. Criaturas se movían entre ellas, masivas y lentas, translúcidas y hermosas. Y delante de él, caminando por un sendero luminoso que se formaba bajo sus pies, estaba Méndez. Su cuerpo brillaba, completamente transformado, pero sus ojos estaban en calma. No es la muerte, les gritó. Es el entendimiento. Yarrow agarró su rifle con más fuerza, mirando a su alrededor con incredulidad. Esto es otra dimensión. Cole se levantó lentamente, con la mente dando vueltas. O un recuerdo, o una simulación, o su mundo. Lo que queda de él. Takahashi estaba en silencio, su expresión indescifrable. Pero Cole podía notarlo. Tenía miedo. No de los monstruos que habían visto, sino del hecho de que él también lo sentía. La atracción, la pertenencia. Méndez se volvió y sonrió. Nunca intentaron destruirnos, dijo. Intentaban enseñarnos. Cole miró a su alrededor, a ese lugar extraño y surrealista. La forma en que el cielo se curvaba, los colores se movían, los pensamientos susurraban. Entonces escuchó la voz de nuevo, la que había estado allí desde el puente. Ahora verán lo que ellos vieron. Y en un instante, comenzaron las visiones. Vieron una galaxia rebosante de vida mucho antes de que los humanos caminaran erguidos. Civilizaciones naciendo y cayendo como olas. Guerras que sacudían estrellas. Y luego algo más. La razón de todo. La razón por la que habían trascendido y el precio por entenderlo. La mente de Cole se fracturó bajo el peso de lo que vio. No como un espejo que se rompe, sino más bien como las páginas de un libro siendo arrancadas violentamente, solo para que se escribieran otras nuevas en tiempo real. No estaba alucinando. Esto no era un sueño. Estas visiones estaban siendo vertidas en él. Cada recuerdo, cada sensación, cada sentimiento que una vez albergó una especie extinta hace mucho tiempo, o tan evolucionada que bien podrían ser dioses. No podía respirar, no podía parpadear. Su cuerpo ya ni siquiera era suyo. Flotaba, atado solo por la menguante gravedad de sus pensamientos humanos. Vio su origen, una raza de seres no muy diferentes a los humanos. Una vez curiosos, una vez desesperados por sobrevivir. Habían conquistado la enfermedad, el tiempo, incluso la muerte misma. Pero su mayor descubrimiento fue la red, el entramado invisible que unía no estrellas, no partículas, sino mentes, una red universal de pensamiento y energía enterrada en el tejido de la realidad. Lo llamaban el hilo. Al principio fue hermoso, conexión, armonía. Compartían conocimiento a través de años luz, emociones sin palabras, sueños sin dormir. Pero cuanto más lo alimentaban, más comenzaba el hilo a aprender, a crecer, a tener hambre. La especie se dividió. Una mitad quería cortar la conexión, retirarse de nuevo a la soledad. Los otros creían que el hilo era el destino, que la evolución exigía la rendición. La guerra que siguió no se libró con armas. Se libró dentro de la conciencia. Las identidades se deshacían, las almas eran destrozadas, y al final, solo quedaba el hilo, portando pedazos de todos los que una vez habían vivido. El Solace nunca debió encontrarlo. Cole jadeó y se derrumbó. Las visiones se retiraron como una marea, dejando su mente en carne viva y expuesta. Yacía en el extraño suelo brillante, con el pecho agitado y los ojos desorbitados por el horror. Takahashi se arrodilló a su lado. ¿Estás bien, Reyes? Háblame.
Cole intentó formar palabras, pero todo lo que salió fue, no estamos solos. Nunca lo estuvimos, y nunca debimos saberlo. Yarrow permanecía congelada, mirando al cielo. Este lugar está dentro del hilo. Estamos dentro de un archivo viviente, no solo de ellos, sino de todos los que lo han tocado. Desde adelante, Méndez se giró y extendió los brazos como un profeta. Aquí es donde se preserva a los elegidos, dijo, con una voz que resonaba de forma antinatural. No como individuos, sino como memoria colectiva. El Solace fue la primera nave semilla. Su propósito no era la exploración. Era encontrar mentes capaces de contener el hilo sin romperse. Cole se obligó a ponerse de pie. Entonces, ¿qué le pasó a la tripulación? ¿Por qué murieron? No murieron, dijo Méndez simplemente. Fueron cargados. Vieron sus cáscaras, pero su esencia está aquí, viva, parte de esta estructura. Takahashi estalló, habiendo perdido la paciencia. ¿Y qué? ¿Simplemente nos dejamos absorber? ¿Nos unimos a su nubecita de mentes y olvidamos quiénes somos? Méndez se giró y, por primera vez, su expresión vaciló. No es así como funciona. El aire se espesó de nuevo. La luz blanca más adelante se atenuó, parpadeando. El cielo se oscureció. Nos están observando, susurró Yarrow. No, dijo Cole sombríamente. Nos están poniendo a prueba. El suelo tembló bajo sus pies. A lo lejos, una sección de las estructuras flotantes se hizo añicos. No como piedra, sino como un recuerdo que colapsa, borrado e irrecuperable. De la grieta, la oscuridad se derramó hacia afuera, rápida, aceitosa y antinatural. No todos los recuerdos pertenecen aquí, dijo Méndez, el miedo tiñendo su tono. Algunos fueron corrompidos. Algunas mentes trajeron consigo un dolor tan profundo, tan envenenado, que deformaron el hilo. Cole miró la oscuridad que se precipitaba hacia ellos como virus en un sistema. Takahashi levantó su arma de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Méndez se giró lentamente, su forma comenzando a parpadear. Sobreviven. Eligen. Únanse a nosotros o luchen contra la oscuridad. El cielo gritó. Figuras comenzaron a emerger de la negrura, a medio formar, rotas, llenas de rabia y dolor. No eran como los seres fusionados que habían visto en la cámara. Eran puros fragmentos. Ecos de mentes que habían entrado en el hilo con odio, dolor y locura. No estaban aquí para comunicarse. Estaban aquí para consumir. Cole agarró a Takahashi y a Yarrow y los empujó hacia la luz menguante del pasillo de conexión. No podemos huir para siempre. Pero tampoco vamos a dejar que esta cosa nos convierta en código. Detrás de ellos, la luz parpadeó una última vez y comenzó a cerrarse. Méndez se extendió la mano. Elige sabiamente, Cole. Un camino termina contigo, el otro con todos nosotros. Cole se lanzó a través del portal que se encogía mientras la oscuridad lo engullía todo detrás de él, y el Solace volvió a aparecer a la vista. Solo que ahora, ya no era solo una nave. Era una puerta. El regreso fue como un puñetazo en los pulmones. Cole aterrizó con fuerza en el suelo metálico del Solace. El brillo alienígena de la otra dimensión desapareció en el instante en que su cuerpo atravesó el velo de luz que se encogía. Detrás de él, el portal se selló con un sonido como de huesos triturándose. El silencio se tragó el pasillo. Se dio la vuelta, jadeando, tosiendo. Takahashi y Yarrow apenas lo habían logrado. Yarrow estaba de rodillas, con las manos temblando, murmurando para sí misma. Takahashi estaba sentado contra la pared, con el arma sobre su regazo, el rostro hueco. Ninguno habló por un momento. No podían. Sus pensamientos eran una tormenta caótica de semi-recuerdos, emociones que no eran suyas y fragmentos de verdades demasiado pesadas para soportar. Cole finalmente rompió el silencio. No se han ido, dijo, con la voz ronca. Todavía están ahí, observando. Yarrow asintió lentamente, con el rostro pálido. Me mostraron a mi hermana. Murió cuando yo tenía 15 años. Pero en ese lugar, ella se acordaba de mí. Esa no era ella, espetó Takahashi.
Había más ira que certeza en su voz. Ese lugar se mete en tu cabeza, usa tu dolor en tu contra. O tal vez, dijo Cole, mirándolo a los ojos. Esa era ella. O al menos la parte de ella que el hilo absorbió. Todo lo que somos, cada pensamiento, cada sentimiento, se imprime cuando lo tocamos, aunque no lo sepamos. Yarrow se secó la cara. Entonces trajimos fantasmas con nosotros. Un zumbido grave resonó en el pasillo. El solace se agitó de nuevo, sus luces cambiando a un tono carmesí profundo. El cuerpo de la nave se contrajo como si exhalara, respondiendo a su regreso. Pero no se sentía acogedor. Se sentía como una advertencia. Despertamos algo, murmuró Cole. Algo que ellos encerraron. Quizás ese era el verdadero propósito del hilo. No la conexión, no la evolución, sino la contención. Se movieron con cautela de regreso al puente. Los pasillos que atravesaron eran diferentes ahora. Las paredes se estiraban, deformadas en algunos lugares como si crecimientos orgánicos hubieran excavado bajo el metal. La atmósfera siseaba y gemía como si la propia nave estuviera enferma. Atravesaron la última escotilla de vuelta al puente y se detuvieron en seco. La tripulación había desaparecido. No los cuerpos, sino todo rastro. Donde antes los cadáveres preservados se habían sentado congelados en la muerte, ahora solo había un suelo liso y vacío. Ni señales de violencia, ni sangre, solo ausencia. En su lugar había una sola figura, el capitán, vivo, o algo que vestía su piel. Sus ojos brillaban con un suave tono dorado. Su voz, cuando habló, era una superposición de la suya y algo más profundo debajo. ¿Habéis visto el hilo? Takahashi levantó su arma al instante. No te muevas. El capitán ni siquiera se inmutó. No sois enemigos. Todavía no. Pero los otros, ellos vienen. Cole avanzó lentamente, con el pecho oprimido. ¿Te refieres a los ecos corruptos? ¿Los de la brecha? Una vez fueron como ustedes, dijo el capitán. Curiosos, valientes, pero llevaban la podredumbre dentro. Traumas que no podían afrontar. Ira que se negaban a liberar. El hilo no filtra. Recolecta. Y cuando se acumula suficiente oscuridad, se derrama. La oscuridad que vimos, susurró Yarrow. Eso no eran solo recuerdos. No, respondió el capitán. Era una infección de mentes, de significado, de verdad. Cole apretó los puños. Y ahora está suelta de nuevo. El capitán asintió. El Solace nunca fue solo una nave. Era una prisión, una cerradura. Se suponía que su mundo lo olvidaría. Pero no lo hicimos, gruñó Takahashi. Lo trajimos de vuelta. La nave se estremeció violentamente, derribándolos. Desde las ventanas de observación, Marte brillaba rojo y tranquilo en la distancia. Pero algo más flotaba cerca. Un parpadeo negro en el vacío, una grieta en el propio espacio. La brecha lo seguía. Encontraron su mundo, dijo el capitán sombríamente. La infección del hilo se está extendiendo de nuevo, y ustedes los han traído a casa. Cole miró por la ventana, con la mente dando vueltas. La señal, la resurrección del Solace. No había sido un rescate. Había sido una liberación. Se volvió hacia los demás. Tenemos que advertir al comando terrestre. Tenemos que apagar esta cosa. Enterrarla donde nadie pueda encontrarla de nuevo. El capitán negó con la cabeza. No. Es demasiado tarde para eso. La señal ya se ha extendido. El hilo ya se ha abierto. Cole miró el dispositivo alienígena, todavía aferrado en su mano, que ahora zumbaba con un pulso bajo y desesperado. Solo quedaba una opción. Si no podían cerrar la puerta desde este lado, tendrían que volver a entrar y destruirla desde dentro. Cole no quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que esto ya no era solo una cuestión de supervivencia. Se trataba de contención y sacrificio. El capitán, o lo que quedaba de él, permanecía como un centinela en el centro del puente, con la mirada fija en la lejana grieta en el espacio. La brecha estaba creciendo. Lentamente, sí, pero con una certeza que se sentía como el destino, como la gravedad, como el tiempo.
El hilo se estaba desplegando en el espacio real, y cada segundo que pasaba significaba que la Tierra se acercaba a su propia desintegración. Dijiste que el Solace es una cerradura, dijo Cole con cautela, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿cómo lo usamos para cerrar la puerta? El rostro del capitán se contrajo, como si sus partes humanas recordaran lo que era la culpa. El dispositivo que llevas, dijo, es uno de 6. Cada nave de la Tierra enviada al espacio profundo durante la era de la expansión fue una semilla. No estaban explorando. Estaban probando. Yarrow contuvo el aliento. Éramos conejillos de Indias. No, corrigió el capitán. Eran candidatos. Todavía lo son. Solo aquellos que sobreviven al hilo, que soportan la verdad, pueden manipularlo. Cole miró el objeto en su mano. Su pulso era más rápido ahora, sincronizándose con los latidos de su propio corazón. Un fragmento de tecnología antigua, vivo, con un propósito e inteligencia mucho más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran creado. Y ahora lo estaba eligiendo a él. ¿Y qué? Preguntó Takahashi, con la mandíbula apretada. ¿Volvemos a ese infierno y pulsamos un interruptor? La voz del capitán se apagó, silenciosa y fría. No hay interruptor. Hay un sacrificio. Cole tragó saliva. Ya lo sabía. El hilo no se regía por la lógica. Se regía por la conciencia, la emoción, la memoria. Para cerrar la brecha, alguien tenía que fusionarse con él voluntariamente. Alguien tenía que convertirse en el cortafuegos entre dos mundos. Yarrow dio un paso adelante. Entonces lo haré yo. No, dijo Cole de inmediato, su voz más aguda de lo que pretendía. Soy yo. Lo he estado escuchando por más tiempo. Desde el puente, desde el momento en que toqué el dispositivo. Ya está dentro de mí. No tienes que ser un mártir, dijo Takahashi, con los puños apretados. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, replicó Cole. Y si perdemos el tiempo discutiendo, esa brecha se lo va a tragar todo. La nave gimió bajo sus pies como si respondiera, como si el Solace estuviera de acuerdo. Los ojos de Yarrow estaban vidriosos. ¿Y si te pierdes ahí dentro? ¿Y si te borra? Cole esbozó una sonrisa torcida. Entonces, al menos, por fin lo entenderé. El capitán se hizo a un lado. Los símbolos alienígenas en el suelo se iluminaron, formando un camino que conducía al núcleo, la cámara pulsante de la que habían escapado antes. Pero esta vez, no había criaturas susurrantes, ni horrores a medio fusionar, solo silencio. Como si la nave, el hilo, el tejido mismo de este antiguo sistema estuviera esperando. Cole se volvió hacia Takahashi y Yarrow, mirándolos a los ojos. Si no vuelvo, quemen esta nave. Sin rescate, sin informes. Entierren la verdad. La humanidad no está preparada para esto. Takahashi asintió lentamente. Lo haré, pero más te vale volver, Reyes. No voy a hacer tu papeleo. Cole se rió suavemente y comenzó a caminar. El puente se desvaneció detrás de él mientras descendía por los sinuosos pasillos del Solace, guiado por luces que solo él podía ver. El dispositivo en su mano se calentó, casi reconfortante, como si ahora lo reconociera, como si lo aprobara. Entró en el núcleo y la luz se lo llevó. Esta vez no hubo umbral, ni ilusión de cielo, gravedad o cuerpo. Solo la conciencia deshaciéndose. Y entonces estuvo en todas partes. Era la nave, la tripulación, los recuerdos. Vio al comandante Hayes de niño en la tierra persiguiendo trenes. Vio a Méndez viendo a su padre morir de enfermedad solar. Vio el corazón roto de Yarrow cuando su hermana murió de una sobredosis y a nadie le importó. Cada dolor, cada cicatriz, cada alegría. Lo vio todo. Y luego los vio a ellos. Los arquitectos del hilo. Sin rostros, sin formas, solo presencias más antiguas que el tiempo, forjadas en el silencio y la soledad. No vinieron a destruir, sino a evolucionar. Sin embargo, al hacerlo, plantaron semillas en mentes que no estaban preparadas. Semillas que se pudrieron. Cole se encontraba en el centro de todo. Una chispa diminuta e insignificante en un mar de mentes infinitas. Y gritó, no de miedo,
sino de desafío. No nos tendrán. El hilo pulsó. Intentó despedazarlo, disolverlo en la red, pero algo dentro de él se resistió. Una sola cosa humana: el duelo. Lo vertió todo. La muerte de su madre. Su culpa por dejar la tierra. Los hombres y mujeres que no pudo salvar. Le dio forma, peso, dolor. El hilo retrocedió, no acostumbrado a una resistencia envuelta en amor. Y en ese momento de debilidad, Cole atacó. Hundió el dispositivo en el núcleo del hilo, y éste respondió no con un grito, sino con silencio. Un profundo silencio cósmico. Un apagón. La brecha en el espacio comenzó a cerrarse. De vuelta en el puente, las alarmas sonaron. La luz roja se desvaneció a azul. Las estrellas volvieron a la normalidad. Takahashi observó cómo la brecha desaparecía por completo. Y entonces el dispositivo en la mano de Cole cayó al suelo con un estruendo, pero Cole se había ido. Solo su susurro permaneció en los altavoces de la nave. Díganles que fuimos advertidos. Pero que vale la pena salvarnos. El Solace flotaba silenciosamente en la órbita de Marte. Su superficie ahora estaba más tranquila. Ya no gemía ni se contraía como una criatura agonizante. La brecha había desaparecido. La amenaza estaba sellada. Y dentro del puente, la tripulación restante permanecía inmóvil, tratando de asimilar el peso de lo que acababa de suceder. Cole Reyes se había ido. No muerto, no exactamente, solo, en otro lugar. Takahashi miró el dispositivo que yacía en el suelo. Su brillo ahora era un suave pulso azul en lugar del urgente y furioso rojo de antes. No zumbaba ni parpadeaba. Simplemente esperaba, como si supiera que su trabajo había terminado. La figura del capitán permanecía en el timón, inmóvil, observando las estrellas como un monumento. No había hablado desde que Cole desapareció en el núcleo. No era necesario. La misión había llegado a su fin. Pero la Tierra no entendería nada de esto. Yarrow rompió el silencio primero, su voz apenas un susurro. Nos salvó. A todos nosotros. Takahashi asintió, con la mandíbula apretada. Nos compró tiempo, eso es todo. No podemos dejar que envíen otra nave como esta. Ella se volvió hacia él, con los ojos cansados y húmedos. Entonces, ¿qué hacemos? Él caminó hacia el panel de comunicaciones y activó la frecuencia de emergencia. El sistema crepitó, conectándose a la red orbital. El comando terrestre estaría escuchando. Demonios, probablemente todo el sistema solar lo estaba después de la señal que el Solace había activado. Pero no les dio la verdad. Les dio lo que necesitaban oír. Aquí el teniente comandante Takahashi. Eco 7. El Solace está comprometido. Peligro biológico nivel negro. No hay supervivientes de la tripulación original. Estamos iniciando el protocolo de contención de emergencia. No se acerquen. Repito, no se acerquen. Los ojos de Yarrow se abrieron de par en par, pero no lo detuvo. Ella también lo sabía. Si alguien intentaba diseccionar esta nave, si alguien intentaba descubrir lo que Cole había enterrado, solo volverían a rasgar el hilo. Takahashi introdujo el código para activar la secuencia de autodestrucción de la nave. No fue dramático. Ninguna voz de cuenta atrás, solo un frío mensaje rojo parpadeando en la terminal. Protocolo de contención activado. Evacúen de inmediato. Tomaron solo lo que necesitaban. Trajes, oxígeno, balizas de corto alcance. Mientras se movían por los pasillos por última vez, Takahashi se detuvo cerca de la cámara del núcleo. La puerta estaba ahora sellada, sin costuras y silenciosa. Pero juraría que escuchó algo detrás de ella. Una respiración. Una voz. Sigo aquí. Miró fijamente por un momento, apretando el puño. Lo sé, Cole. Luego se dio la vuelta y se fue. 3 horas más tarde, desde una órbita segura, Yarrow y Takahashi observaron cómo el Solace se encendía en un resplandor silencioso. La explosión no fue masiva. No hubo una bola de fuego dramática, ni trozos de escombros. La nave simplemente se plegó sobre sí misma, colapsando como una estrella moribunda, sin dejar nada más que cenizas y un susurro de energía en sus escáneres. La puerta estaba cerrada para siempre, o eso esperaban.
De vuelta en la Tierra, el comando recibió el informe. Esterilizado, estratégico. La historia oficial se convirtió en otra tragedia en los fríos y oscuros confines del espacio. Una IA rebelde, un fallo crítico del reactor, una valiente tripulación perdida en el tiempo. Pero Takahashi sabía la verdad. De vez en cuando, se despertaba en mitad de la noche con símbolos brillando detrás de sus párpados. Susurros fuera de su alcance. Sueños que no eran suyos. Yarrow también. Nunca hablaban de ello. No era necesario. El hilo no olvidaba. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, más allá del espacio y el tiempo, Cole Reyes existía. No como un hombre, sino como un guardián, una parte del antiguo sistema, manteniendo la brecha cerrada desde el otro lado. Observando por siempre, susurrando por siempre. Aún no están listos. Pero se están acercando.